Hola mis aventureros, en esta nueva oportunidad estaré realizando la manga básica para dama y la estaré realizando de dos maneras. Para ello vamos a necesitar los patrones básicos y vamos a medir el contorno de la sisa, tanto de la parte delantera como la parte trasera. En este me dio 19. Medimos el siguiente. Este me da 22 centímetros y medio. Sumamos ambas medidas. Me dio 41 y medio. A esta medida le restamos 2 centímetros. Me queda en 39.5. Esos 39.5 los divido entre 2 y me da 19.7. Esa es la medida que vamos a necesitar. En un papel doblado a la mitad, trazo una línea para corregir imperfecciones del papel. A partir de esa línea, voy a bajar 11 centímetros. Y escuadramos una línea. Aquí en la primera línea voy a entrar 2 centímetros. A partir de esos 2 centímetros voy a utilizar la medida que me dio en las sisas. Voy a caer sobre la línea esos 19.7. Marcamos un punto y trazamos una línea. Esta línea la dividimos en 4, que nos da 4.9 y marcamos 4.9. En el primer punto salimos 2 centímetros. En el segundo 1 centímetro y en el tercero entramos y salimos medio centímetro. Vamos a unir pasando por el primer punto, el segundo y finalizamos. La segunda línea hacemos el mismo trazo, pasamos por los 2 centímetros. En el siguiente punto entramos el centímetro y finalizamos hacia el medio centímetro. Y así estaríamos realizando la parte delantera y trasera de la manga. Desde esta línea vamos a marcar el largo que le vamos a dar a nuestra manga. En este caso la voy a colocar de 7 centímetros y trazamos una línea y bajamos 2 centímetros para ruedo. Igual trazamos una línea. Marcamos el ancho de la boca de la manga, que en este caso lo voy a colocar de 14 centímetros y unimos. Aquí mismo voy a estar realizando la manga larga. Para ello medimos el largo de la manga en la persona y colocamos esa medida. En este caso la voy a realizar de 60 centímetros más 2 de ruedo y escuadramos ambas líneas. Marcamos la boca de la manga de 11 centímetros y unimos. Aquí también voy a estar realizando una manga 3/4. Para ello voy a marcar el largo deseado. En este caso la voy a dejar de 42 centímetros más 2 de ruedo. Escuadramos ambas líneas. De esta manera tendríamos la manga corta, la manga 3/4 y la manga larga. El ancho lo voy a colocar de 14 centímetros y unimos. Recortamos, doblamos los 2 centímetros y recortamos la manga.
Primero cortamos por la parte trasera, luego abrimos y cortamos la pestaña de la parte delantera. Y así tendríamos la manga lista, la delantera y trasera en una sola pieza. Manga corta, manga 3/4 y manga larga. En un papel vamos a escuadrar y aquí voy a mostrar la diferencia. En este caso voy a bajar solo 9 centímetros y trazo una línea. Y aquí es donde viene la diferencia que yo realizo. En algunos casos la elaboro con 11 centímetros y en algunos con 9 centímetros. En el caso del patrón femenino, voy a bajar el largo de la manga de 7 centímetros más 2 de ruedo y escuadramos ambas líneas. Aquí en la primera línea voy a entrar 2 centímetros. Desde aquí voy a bajar los 19.7 que me caigan sobre la línea. Trazamos una línea, la dividimos en 4 igual. Vamos a salir en el primer punto 2 centímetros, en el segundo punto 1 centímetro y en el tercer punto medio centímetro a cada lado. Unimos pasando por el primer punto, el segundo punto y el tercer punto. La segunda línea hacemos el mismo trazo, pasamos por los 2 centímetros. En el siguiente punto entramos el centímetro y finalizamos hacia el medio centímetro. Marcamos el ancho de la manga de 14 centímetros y unimos. Marcamos igualmente el largo, que en este caso son 60 centímetros más 2 de ruedo, y escuadramos ambas líneas. Colocamos el ancho de la boca de la manga 11 centímetros y unimos. Recortamos, doblamos los 2 centímetros para ruedo y cortamos la manga. Abrimos y quitamos la pestaña de la parte delantera. Identificamos la parte delantera y trasera. Y aquí viene la diferencia de ambas mangas. Nos queda una manga más holgada que la otra. Esto es para cuando una persona tiene el brazo delgado o una persona tiene el brazo un poco más grueso en el área superior. Aquí pueden notar la diferencia, que esta tiene más amplitud y esta se le ve que es para un brazo más delgado. Simplemente la diferencia es de 9 centímetros y 11 centímetros. También se le puede dar más amplitud en caso necesario. En caso dado que vayamos a utilizar una 3/4, se corta por la medida que marqué. O simplemente las dejan así y cada vez que vayan a necesitarla marcan simplemente hasta donde la van a utilizar. Y ya no tendrían que estar sacando una manga para cada proyecto, sino que únicamente la cargan hasta el largo deseado. Aquí también podemos hacer lo siguiente y darle una forma más ceñida al brazo, y es marcando la mitad de la manga. Y entramos 1 centímetro.
y redondeamos un poco de esta manera, llegando al principio de la manga. Afinamos la línea y recortamos. Esto haría que la manga nos quede un poco más ceñida al brazo y nos quedaría con esta forma curva. Y en este caso sería recto. Espero que les sea útil la información. Suscríbanse si no se han suscrito, denle like y los espero en el próximo tutorial.